Hola, buenas, soy Sofía Roch y hoy quería hablaros sobre un tema relacionado con la psicología cognitiva, de cómo funciona nuestro cerebro, relacionado con la memoria y que son los engramas. Es muy curioso que María Montessori ya conociera este término o se interesara y hablara de cómo funciona nuestro cerebro. ¿Y cómo sé yo que Montessori hablaba de los engramas? En inglés se dice engrams. Bueno, pues tenemos estos dos libros. Tenemos La Edad de los Milagros, María Montessori. ¿Por qué María Montessori? Este libro recoge el curso que Montessori impartió en Sri Lanka en 1944. Como sabemos, prácticamente todos sus libros, excepto tres, que son los diarios personales, son transcripciones de sus cursos y conferencias. Entonces, este es el curso que se impartió en Sri Lanka en 1944 y este es el que se impartió en la India en 1948 en Adyar. Entonces, ¿son palabras de Montessori? Sí, pero recordamos que son transcripciones. ¿Por qué digo esto? Porque realmente es muy complicado comprender lo que significan los engramas o qué son leyendo estos libros, y entonces yo voy a intentar mostraros lo que dice Montessori en estos libros y después voy a intentar explicar yo, ayudándome de otros libros, de otras fuentes, qué son los engramas. ¿De acuerdo? Bueno, primero voy a empezar por este libro, aunque es posterior, del 48, y aquí en el capítulo que se titula La nueva psicología del inconsciente, Montessori nos empieza a hablar del neme y nos habla del forme, para después nombrar aquí los engramas. Y voy a leer un poquito, ¿de acuerdo? Y nos dice aquí: tal vez una persona instruida no logre recordar muchas de las cosas que le enseñaron en la escuela, pero cuenta con la inteligencia, la que le permite captar con facilidad todos esos temas, y esa inteligencia es lo que ha retenido la NEME. Por lo tanto, lo que hace que una mente sea poderosa no son las experiencias vividas, sino los rastros que de ella quedan registrados en la NEME. Tales rastros se llaman engramas. Si yo leo así, realmente yo no sé lo que son engramas, ¿vale? Sí que es clave la palabra rastros, que quedan registrados, eso sí. Pero después aquí nos dice que otra cualidad de la inteligencia es la necesidad interior que obliga al individuo a completar toda acción emprendida y que forma parte de lo que se ha dado en llamar el vital de Bergson, y que nos habla del impulso, y dice... el filósofo Bergson denominó con este nombre el impulso que lleva a todo ser viviente a vivir experiencias, las cuales servirán para acumular engramas. Tengo que decir que aquí ya la cosa se complica porque no tiene nada que ver acumular engramas con el impulso vital, ¿vale? Y aquí Montessori nos dice que el tercer elemento importante en este laberinto que constituye el subconsciente es lo que se solía denominar asociación de ideas, es decir, la formación de secuencias de pensamientos. Y aquí dice que más que las ideas valorizan los engramas, que se asocian en el subconsciente cada vez que la mente se interesa en algo. Tal asociación de engramas es espontánea y mucho más activa, duradera y poderosa que cualquier concatenación de ideas conexas. Y aquí dice: un caso muy común es el estudiante que pasa horas tratando infructuosamente de resolver un ejercicio matemático hasta que decide consultarlo con la almohada, y cuando se despierta encuentra la solución con facilidad. ¿Será que piensa y entiende mejor porque ha descansado? No, porque tan pronto se despierta ya es consciente de que tiene el problema resuelto en la mente, como si la solución lo hubiera forzado a despertarse para registrarla. Si ocurrió algo así, fue porque los engramas no durmieron, se asociaron mutuamente para hacer su trabajo y luego le impusieron la respuesta a la conciencia. Bueno, sí, aquí tenemos un efecto que en psicología se llama eureka o el insight, y que en inglés también se dice el efecto to sleep on it, que es consultarlo con la almohada.
Y otra cosa que es aquí la importancia del sueño, pero yo así no comprendo bien lo que son los engramas. Entonces voy a intentar explicarlo. En este libro también es importante destacar una cosa que dice aquí. A la luz de estos descubrimientos, caemos en la cuenta de que ya no hace falta esforzarse para memorizar datos. En realidad, lo aconsejable es estudiarlos muy por encima y luego apartarlos de sí durante algunos días sin olvidarlos por completo. En este tiempo, los engramas se organizarán y concentrarán. Esto es exactamente lo que sucede en las escuelas con el método Montessori. Allí los niños han revelado el proceso que se lleva a cabo en su mente, anticipándose a todas las investigaciones psicológicas. Muy a menudo, algunos niños caminan a solas de un lado a otro mientras los demás siguen trabajando. Esto sucede porque cuando un niño aprende algo, necesita silencio y luego al volver a la clase muestra la nueva habilidad que ha adquirido. Quería destacar esto porque hemos hablado aquí de la importancia del sueño, que dice que los engramas no durmieron. Ahora veremos cómo afecta eso del sueño y lo importante que es el silencio después de un ciclo de actividad, ¿vale? Ok. Ahora quería mostraros lo que dice María Montessori, bueno, lo que dijo en este curso de 1944 en Sri Lanka. Y en este libro tenemos un apartado, un capítulo que se titula exactamente Los engramas y fue impartido en 1944. Bueno, como veis aquí, Montessori pues otra vez habla del Neme, del Horme, ¿vale? ¿Vale? Y vamos aquí. Y dice, la psicología moderna acaba de exponer unas nuevas ideas al mundo. Han empezado a tener en consideración el inconsciente. Ahora, para comprender, tienes que pensar un poco sobre ti mismo. Y tienes que empezar sobre algo que ya conoces. Tú sabes que el Neme absorbe del ambiente. Cuando el Neme absorbe las impresiones, no son las impresiones lo que el Neme recuerda. Si una vez un niño escucha una palabra y retiene algunos sonidos, no es que el niño recuerda la palabra, pero él retiene los sonidos en el inconsciente. Las impresiones hechas en el inconsciente empiezan una acción la cual trae una modificación en el mismo niño, creando los músculos o la actividad muscular que necesita para reproducir los sonidos. Esto activa pequeños serpientes, dice así, snakes, y estos procesos son los llamados engramas. Pues si me explicas así, tampoco sé muy bien lo que son engramas. Aquí hay una nota al pie de página y dice que un engrama es una hipotética alteración física del pensamiento y esta es la palabra clave que dice que es una memory trace. Es como una huella de memoria, vamos a decir una huella neurológica. Después intentaré explicar yo. Vamos a ver. Y aquí Montessori nos dice que va a explicar un ejemplo de lo que son los engramas, pero ella nos da como ejemplo el fenómeno de tenerlo en la punta de la lengua, que se conoce en psicología, pero es que esto no es un ejemplo de engrama tampoco, ¿vale? Porque si yo hago una definición de qué es o leo una definición de qué es el fenómeno en la punta de la lengua, es la incapacidad para recordar una palabra por un fallo en la activación fonológica una vez activada la representación semántica. Esto que pone aquí Montessori como ejemplo de engrama no es realmente un engrama. Ella dice que intentas hacer un esfuerzo de recordar algo y que en ese momento no puedes y que dejas de pensar en ello y que después es como un flash y tú recuerdas de forma inesperada. Y lo que dice aquí es que el descanso es muy importante y dice que cuando el niño es libre, estos engramas de repente vienen como flashes o como rayos
y que para aprender el descanso es esencial para el estudio. Y el descanso que el niño consigue es un descanso que se da solo a la mente consciente, porque mientras la mente consciente está descansando, los engramas en el subconsciente, en la mente inconsciente continúan trabajando. Mientras nosotros pensamos que estamos descansando, en realidad hay una actividad de estos engramas que completa la tarea para nosotros. Vemos la importancia del sueño, pero es que realmente no funciona así. Y dice, déjame aclarar un poco más esta idea de engramas. Ahora hay un problema. Tienes un problema delante de ti y tú no puedes resolverlo. Y tú estás muy interesado en su estudio. Tú trabajas muy duro, pero no lo consigues, no tienes éxito. Entonces tú lo dejas a un lado y vas a dormir. Y a la mitad de la noche o a la mañana siguiente, la solución viene a tu mente. Y dice que este es el trabajo de los engramas. Y por supuesto, tú necesitas estar interesado y tienes que haberte esforzado al máximo y es esencial para que estos engramas trabajen. Y aquí dice que quizás si nosotros descansamos un poco, esto nos fuerza, que pondrá nuestra mente a trabajar y solucionará el problema para nosotros. Y que esto es una nueva visión para el profesor, para no dar a los niños un trabajo muy intensivo durante 2 o 3 horas, porque ella sabe, o el profesor, que dando un descanso a los niños obtendrán mejores resultados. Y esto también es una nueva guía para el profesor, porque si ella ve que un niño aparentemente no está haciendo nada, ella debe respetar este descanso, sabiendo que hay un gran trabajo haciéndose en su mente inconsciente. Y aquí Montessori sigue hablando, nos habla de un ejemplo de cuando ella tiene que dar una lectura pública, de que ella a lo mejor 2 o 3 días antes está preparando la lectura y es con todas las ideas, con todos los esquemas, pero de que a lo mejor después se va a dormir y 2 días después, cuando tiene que hacer la lectura, se da cuenta de que es totalmente diferente a lo que ella había pensado o a las notas que había tomado y que es mucho más divertida y más entretenida, y eso es porque los engramas han estado trabajando. Eso es lo que nos dice María Montessori, ¿de acuerdo? Pero yo voy a intentar explicar, ya repito, tomando diferentes fuentes, lo que son esos engramas y cómo funcionan. Bueno, yo no soy muy buena dibujando, tampoco he encontrado un dibujo que me gustase totalmente, así que voy a intentar explicarlo así. Cuando vivimos una experiencia o queremos aprender algo, por ejemplo, yo puedo tener un estímulo, que en este caso es la letra A, pero cuando tenemos un niño, por ejemplo, que no sabe leer, él ve esto como si fuera un símbolo, entonces tiene que decodificar esto y tiene que pronunciarlo. Para eso, nuestro cerebro lo que hace es como sabéis, lógicamente, nuestro cerebro está lleno de neuronas y la información se transmite a través de impulsos eléctricos e impulsos químicos, pero claro, en un primer momento que yo estoy aprendiendo y el niño ve esto así como un símbolo y tiene que llegar a la decodificación de ese símbolo y a la producción, pues entonces se van haciendo como unas rutas donde se van activando una serie de neuronas hasta llegar a la zona del cerebro, por ejemplo en este caso sería el área de Broca de producción del lenguaje. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando el niño está aprendiendo la primera vez, esta ruta, este camino de sinapsis entre las neuronas, pues se va haciendo secuencial, ¿vale? Y va haciendo también por ensayo y error hasta llegar a ese área. ¿Qué pasa? Si yo, por ejemplo, entonces, lo que sería, ¿qué es el engrama?
El engrama es esa ruta, ¿de acuerdo? Es esa ruta, esa conexión de las neuronas que podríamos decir que es una representación física de un recuerdo o realmente puedo decir que es la huella neuronal, ¿vale? Es la ruta, ¿ok? Entonces, el niño que empieza a leer, por ejemplo, ve esto. Entonces su cerebro empieza a decodificar, ver cuál es el símbolo, va buscando el camino hasta que llega al área de Broca. Si yo estoy un día repitiendo eso 20 veces durante 2 horas y ya no lo repito más hasta dentro de 2 semanas, a las 2 semanas siguientes otra vez el niño va a invertir mucho tiempo en llegar a su pronunciación, ¿de acuerdo? Entonces, lo que decimos es que es mejor 20 minutos, imaginemos en este caso, 20 minutos un día, al siguiente vez otros 20 minutos, al siguiente día otros 20 minutos, cada vez después espaciando más. ¿Por qué? Lo que necesitamos es ir repitiendo esta ruta, ¿vale? Pero no todo contenido en un día, mucho tiempo, no. Tenemos que ir poquito a poco. ¿Por qué? Porque así se va repitiendo ese camino, se va repitiendo ese camino. Y lo que en un primer momento era un procesamiento secuencial, ¿vale? Si nosotros vamos practicando con intervalos, y ahora diremos otra cosa, esa ruta, ese procesamiento se convierte en paralelo. Y entonces el otro elemento que influye aquí es el sueño. ¿Por qué? Porque durante el sueño nuestro cerebro no va a estar tranquilo sin hacer nada. Nuestro cerebro también va a repetir esos engramas que hemos trabajado durante el día. Con lo cual, al final, cuando el niño vea la letra A, va a ser como una chispa y va a llegar inmediatamente y va a decir A, porque ya el procesamiento en vez de secuencial va a ser en paralelo, se ha automatizado. Para eso lo que tenemos que hacer es repetir esos engramas, repetir esa ruta como si recorriéramos esa ruta, pero no muy intensivamente y ya está, con periodos de actividad y con periodos, en este caso podemos decir de sueño o de descanso. No es necesariamente también el sueño es donde se activa también y donde se consolida, pero también en periodos de descanso. Vale, te decimos que los engramas están relacionados con la memoria porque estas rutas, que al final son automáticas como flashes, esta ruta es lo que va a guardarse en el hipocampo, que es el área del cerebro relacionado con la memoria. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es un engrama? Son estas rutas neuronales que al principio van buscando el camino, pero después de intervalos de repetición y descanso, repetición y sueño, se convierte en automáticas. Tenemos el ejemplo muy claro de la lectura, también tenemos el ejemplo muy claro de aprender a conducir de un adulto. Es decir, no son cosas que realmente hace un niño, es continuamente en nuestro día a día. Aquí, cuando el niño está intentando decodificar la A, está intentando aprender de forma consciente, ¿vale? Pero después también puede tener experiencias emocionales que también se van grabando, ¿de acuerdo? Y ahí no hay una motivación o una intención. Es decir, pero lo que es el engrama son estas rutas que al final se quedan grabadas en la memoria. También tenemos aquí el artículo de Annette Haynes, que habla eso, que los engramas que nombra María Montessori son esos memory trays, esas rutas neuronales. Y ella pone este ejemplo, que la primera vez que pasas por una senda es muy estrecha, con mucha vegetación, es muy difícil y se tarda mucho tiempo, pero en la medida que se pasa ya muchas veces, pues entonces es mucho más rápido porque está muy claro. La foto a mí realmente no me gusta, pobrecito bosque, pero bueno, si queremos hacernos una idea sería así. Es como esas rutas. Entonces, para explicar un poco más lo que decía Montessori, yo voy a ayudarme de los libros de Stanislas Dehaene, ¿vale? Que voy a decir que realmente Stanislas es un matemático belga, pero después se especializó en psicología, en neuropsicología,
y tiene en el norte de París uno de los laboratorios más importantes con los aparatos de resonancia magnética y donde estudia la actividad cerebral de personas sanas y con problemas neurológicos. Y tengo que decir que conoce muy bien el método Montessori. Yo me imagino que ha estado trabajando en contacto con colegios o yo no sé, pero ahora vais a ver cómo conoce muy bien el método Montessori. Bueno, tenemos este libro del cerebro lector de Stanislas Dehaene. Y aquí dice, por ejemplo, las buenas habilidades de decodificación no provienen solo de asociaciones entre letras y sonidos del habla. Las letras también deben ser percibidas en su orientación apropiada, en la localización espacial justa y en su orden correcto de izquierda a derecha. En el cerebro del joven lector debe tener lugar una colaboración entre la ruta visual ventral, que reconoce la identidad de las letras y de las palabras, y la ruta dorsal, que codifica su posición en el espacio y programa los movimientos oculares y la atención. Cuando cualquiera de estos actores se muestra vacilante, la lectura fracasa rotundamente. Que para la lectura hace falta entrenar tanto la ruta dorsal como la ventral puede explicar el sorprendente éxito de los métodos de enseñanza que enfatizan los gestos motores. En los preescolares que siguen el método que inició la psicóloga italiana Maria Montessori, una de las actividades que prepara a los niños para la lectura consiste en trazar los contornos de grandes letras cortadas de papel de lija. Se les enseña a los niños a hacer esto de izquierda a derecha, presentándole mucha atención al orden en que se dibujan los trazos. Esta actividad une gestos, tacto, visión y una secuencia de espacio. Como se impone una ruta asimétrica que siempre va de izquierda a derecha, se simplifica sin duda la ruptura de la simetría en la ruta visual ventral. De hecho, el psicólogo francés Edouard Gentatz ha demostrado experimentalmente que en los niños normales este método multisensorial es más eficiente que el entrenamiento fonológico y visual clásico por sí solo. Lo que decimos aquí o lo que dice Stanislas es que para aprender, en este caso la lectura, con una ruta solo de una decodificación de letras o la asociación de la letra con el sonido, no es suficiente, todavía va a tardar más, no va a ser un aprendizaje tan efectivo. Sin embargo, si se dan multisensorial a través de varios canales, ese aprendizaje va a ser mucho más efectivo. Lo que son esas rutas sensoriales son los engramas que después se van a ir guardando, como si dijéramos en el disco duro, que sería la memoria. ¿De acuerdo? Los engramas serían esas rutas que va haciendo nuestro cerebro, que cada vez que se van repitiendo, se van marcando más, son más rápidas, son más fluidas. Entonces necesita esfuerzo, por supuesto, pero también, secuenciado, ¿vale? Y eso es lo que vamos a ver en otro libro que también nos dice Stanislas. Este libro se titula ¿Cómo aprendemos? Y aquí nos dice, como ya comentamos, el aprendizaje se beneficia mucho cuando sucede a intervalos regulares. En lugar de engullir una lección completa en una sola jornada, es preferible distribuir el aprendizaje en pequeños bocados y degustarlos en diferentes días. Esto ocurre por un motivo muy sencillo. Todas las noches nuestro cerebro consolida lo que aprendió durante la jornada. Como que va repitiendo esos engramas, va repitiendo esas rutas. Sin lugar a duda, las neurociencias hicieron uno de los descubrimientos más importantes de los últimos 30 años al verificar que el sueño no es un simple periodo de inactividad ni de limpieza de los desechos que las neuronas acumularon durante la vigilia. Todo lo contrario. Mientras dormimos, el cerebro repasa los acontecimientos importantes que registró durante el día y poco a poco los muda a un compartimento más eficaz de nuestra memoria, al hipocampo. Vale.
Y por ejemplo, aquí he señalado cosas como dormir nos impide olvidar, el sueño mejora el aprendizaje. Y aquí nos dice, ¿ocurre el mismo fenómeno en los seres humanos? Sí. Las neuroimágenes del cerebro humano muestran que durante el sueño se reactivan los circuitos utilizados en el transcurso de la jornada. El vínculo entre el sueño y el aprendizaje es sólido. ¿Vale? Aquí dice, lo único que funciona es estudiar durante el día y luego dormir para mejorar que el sueño, para dejar, que el sueño reactive y consolide lo aprendido. Entonces, bueno, lo que hemos leído en el libro de La Edad de los Milagros de Montessori realmente mezclaba un poquito las cosas. Entonces, nosotros, de forma consciente o inconsciente, estamos activando unas rutas neuronales, ¿de acuerdo? Si son experiencias, quizás yo no soy consciente o yo no intento o no estoy motivado para guardar eso, pero esa ruta se va a activar y se va a guardar en mi hipocampo, se va a guardar en mi memoria. Ahora, en el aprendizaje puede ser de la lectura, puede ser al tocar una partitura en el piano, yo voy a tener una motivación, entonces voy a activar esas rutas neuronales que al final van a llevar a la automatización, más o menos. Esas rutas, esos engramas por la noche se están repitiendo también, están trabajando también. Claro, Montessori también dice que entonces se están repitiendo todas esas conexiones y puede ser que a la mañana siguiente encontremos una solución porque todos esos engramas han seguido trabajando. Eso en psicología se llama otro fenómeno que es eureka o insight, cuando llego a una solución, por ejemplo, después del sueño. ¿Pero por qué? Porque los engramas han estado trabajando, se han estado repitiendo, ¿vale? Y se puede producir ese fenómeno de insight o que también se llama como eureka. Y quería, para terminar, leeros otra cosa que dice aquí Stanislas sobre el método Montessori, que me parece muy bonito y quería compartirlo. En síntesis, el principio del comportamiento activo enuncia que es crucial que el estudiante esté motivado, activo, involucrado en el aprendizaje, pero de ningún modo eso significa que deba quedar librado a su propia suerte. El fracaso del constructivismo lo deja en claro. El docente debe responder a esta demanda aportando un entorno de aprendizaje gradual, estructurado, explícito, concebido para guiarlo lo antes posible hacia la cumbre. Las estrategias pedagógicas más eficientes son aquellas que alientan a los estudiantes a asumir un compromiso activo, pero que están guiadas de cerca por el docente. En palabras del psicólogo Richard Meyer, el mejor desempeño se logra con métodos de instrucción que involucran actividad cognitiva en lugar de actividad conductual, orientación instructiva en lugar de descubrimiento puro y enfoque curricular en lugar de exploración no estructurada. Dentro de este marco, las maestras y los maestros proporcionan una secuencia clara y rigurosa que comienza por las bases, evalúan constantemente el dominio de sus alumnos y desde ese punto de partida los guían para construir una pirámide de significado. Eso practican hoy en día y en su gran mayoría las escuelas Montessori. No dejan a los niños a la deriva sin hacer nada, sino que les proponen una serie de actividades racionales, jerarquizadas, que fueron objeto de escrutinio minucioso por parte del docente antes de ser realizadas por los niños de manera autónoma. Compromiso, placer y autonomía acompañados por una pedagogía explícita basada sobre un material estimulante es la receta de un cóctel ganador cuya eficacia ya quedó demostrada. Bueno, con esto quería terminar hoy mi vídeo intentando explicar lo que Montessori llamaba engramas, que como hemos visto son esas rutas neuronales, esas rutas de sinapsis que nos llevan, pues eso,
a un aprendizaje, ¿pero por qué? Porque lo hemos guardado, esas rutas se van guardando en la memoria, en el hipocampo, en la memoria. Y como lo quería resaltar aquí es, ok, cuantas más veces se repitan esas rutas, se van a consolidar, se van a automatizar, pero importante para nosotros como profesores, tienen que estar graduadas poco a poco, como hemos dicho, pequeños bocaditos, y que tengan periodos de actividad y de descanso. El descanso puede ser simplemente que el niño quizás está en un sitio mirando, pensamos que no está haciendo nada, pero su cabeza decimos que sigue trabajando. Montessori dice que esos engramas siguen trabajando, entonces son momentos de descanso o momentos de sueño. No significa que nuestra mente no siga trabajando. Montessori dice la psicología del inconsciente. Es que el procesamiento mental de cómo se hacen las sinapsis no es consciente. Pero eso tampoco lo vamos a decir que es inconsciente. Ahí hay otros términos que tendríamos que explicar, pero lo que vamos a decir es que esas rutas neuronales que se establecen en nuestro cerebro es lo que se llaman engramas, que a la medida que se van repitiendo, se van haciendo cada vez más rápidos, más fluidos, que se van guardando en nuestra memoria, en nuestro hipocampo, y eso al final es lo que también podemos llamar aprendizaje. Y como para los profesores es importante momentos de actividad y momentos de descanso. Y el sueño es muy importante para consolidar todo lo que se ha aprendido durante el día. Bueno, espero que nos haya quedado a todos un poquito más claro qué son los engramas. Muchas gracias, espero que os haya gustado. Adiós.